tiene que pagar y evidentemente no puede volver a operar menos en nuestro país. Nuestro siguiente invitado, él es Richard Arce, congresista de la República, porque hay 5 empresas del grupo Odebrecht que han sido excluidas del proceso del caso Interoceánica. ¿Cómo está, congresista Arce? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que me brinda, Katiuska. Un gusto, como siempre, poder dialogar a través de Exitosa el país. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches también. Para preguntarle si es que ve razonable la decisión del Poder Judicial en ese sentido, porque según lo que se conoce es que la empresa Odebrecht y sus siguientes sucursales aquí en nuestro país fueron excluidas de este proceso del caso interoceánico por cuanto ya están pagando un tema de reparación civil. Ya no podrían ser plausibles de otro proceso similar. ¿Es razonable este criterio del Poder Judicial? A ver, mi opinión evidentemente es desde el punto de vista político, ¿no? Y necesitando sobre todo que se llegue a fondo para conocer la realidad del involucramiento que tienen estas empresas brasileñas en todo este escándalo de Lavallato. En ese entender, definitivamente no estaría de acuerdo con lo que manifiesta el Poder Judicial, siendo respetuosos, reiterando la institucionalidad que tienen las decisiones judiciales, pero hay una estrategia que Odebrecht ha venido trabajando hace mucho tiempo, que es justamente crear una serie de empresas, una especie de subsidiarias para operar. En su momento, antes que salga el escándalo, habían varias empresas asociadas, inclusive con propio de nombre de Odebrecht, ¿no? Odebrecht SAC, Odebrecht SA. El asunto es que era una forma perversa para diversificar, digamos, sus acciones, pero para tener como una especie de escudo, ¿no? Para después diferenciarse, no hemos sido nosotros, sino ha sido tal empresa, pero todos responden a una sola matriz, que justamente es al clan Odebrecht, ¿no? Que está seriamente involucrado en Brasil y en el Perú, ¿no? A pesar de la colaboración eficaz que ha permitido desentrañar una serie de actos de corrupción donde están involucrados inclusive nuestros expresidentes, pero se debería actuar con la misma firmeza. Entiendo bien que ahí está el tema de cooperación internacional que tiene la Fiscalía con su par, ¿no? Del Ministerio Público que existe en el Brasil. Pero eso no es óbice para que se continúe con las investigaciones y si se tiene que sancionar, evidentemente que les caiga todo el peso de la ley, ¿no? A ver, lo que dice el juez Richard Concepción Carhuancho, el argumento es que estas compañías ya han estado colaborando con la justicia y han pagado cerca de 760 millones de soles o han firmado ese acuerdo de colaboración eficaz, entonces ellos ya cumplieron. ¿Qué opina usted sobre ese argumento del juez? Bueno, yo discrepo, ¿no? Evidentemente porque es una situación de solamente el tema de reparación civil. Ahí hay responsabilidades penales de los involucrados, desde el propio Marcelo Odebrecht, ¿no? Y todo el clan con Barata y todos los que estuvieron ahí participando. Se tienen que continuar las investigaciones. Ahora, recordemos que ese monto que se amortizó fue por la transferencia que se hizo de una central hidroeléctrica y que eso significa que obviamente se están deshaciendo de activos y con eso están financiando. En otras circunstancias lo que correspondía era simplemente embargar. Recuerden bien que en el caso de los peajes, ellos inclusive hicieron una transferencia a otra empresa para evitar justamente estas afectaciones por temas de reparación civil, ¿no? Entonces, hay que ser mucho más suspicaces. Yo sugeriría que tengan mayor eficiencia, ¿no? Desde el propio Ministerio Público y exhortar al Ministerio de Justicia, ¿no? No pueden salirse con las suyas. Ellos han hecho mucho daño al país, confabulándose, haciendo un contubernio con las autoridades del momento, pero también con empresas peruanas, ¿no? Ahí están los Graña y Montero, que por cierto también han cambiado de nombre, ¿no? Claro, y señor Arce, ¿y usted considera que Odebrecht como tal, con todas sus subsidiarias, con todas las sucursales que tiene aquí en el país, con las que formó consorcios, se la está sacando barata? ¿Se la está sacando casi gratis? Porque se habla, por ejemplo, de una reparación civil de poco más de 700 millones de soles, que es una uña, es una pestaña, frente a la cantidad de miles de millones de soles o decenas de miles de millones de soles que se terminó finalmente llevando en millonarios contratos que nacieron de temas de corrupción. ¿Se la está sacando barata Odebrecht con el beneficio que le da el Poder Judicial y las autoridades peruanas? Si
hacemos un análisis de lo que hasta la fecha se ha podido recuperar o se ha podido embargar o se ha podido recibir como contribución para que puedan ir pagando a la reparación civil de toda la afectación, evidentemente es un monto marginal, ¿no? Y que causa una profunda indignación. Ahora, lo que acá tiene que entrar a tallar es la Procuraduría del Estado también, porque recuerda bien que el rol de la Procuraduría, que es una especie de abogado del país, se encarga justamente de perseguir las indemnizaciones que correspondan a través de la reparación civil y la cuantificación que se tiene que hacer. Ahora, habría que revisar en cuántos procesos judiciales está involucrado Odebrecht y cuánto se cuantifica la reparación civil en su conjunto, ¿no? Eso también para poder ser lo más objetivo posible. Pero evidentemente hasta la fecha es muy poco lo que han estado devolviendo de todas las afectaciones, ¿no? Desde la carretera transoceánica que hablaba de rutas de Lima, Línea Amarilla, una serie de obras que se han construido donde inclusive están involucrados gobernadores regionales. Recuerda bien, hay varios de ellos que están presos, los expresidentes, Alan García, Ollanta Humala, el propio Pedro Pablo Kuczynski, inclusive hasta Vizcarra, ¿no? Durante su gestión de gobierno regional en Moquegua. Entonces, con todos esos antecedentes, definitivamente el Perú lo que se espera desde la lógica elemental es que Odebrecht tiene que pagar y evidentemente no puede volver a operar menos en nuestro país, eso que quede claro. O sea, las empresas corruptas, porque corrompen a las autoridades, tienen que asumir también las sanciones que corresponden y eso significa evidentemente que salen del trabajo, del mercado, no pueden seguir operando una empresa trafa, pues que ha hecho daño, que ha perjudicado al país y que tienen que pagar lo que corresponde y tienen que sentenciar a todos los involucrados. Eso se tiene que zanjar abiertamente. Y si esto ya fue una decisión del Poder Judicial, ¿cuál es el mecanismo que podemos seguir para revertir lo que ya ha manifestado el juez Richard Concepción Carhuancho? ¿Qué camino tenemos para decir que las empresas vinculadas a Odebrecht paguen lo que le corresponde y que continúen con el proceso de actos de corrupción? No, eso se puede continuar porque recuerdes, es una primera instancia, ¿no? Hay otras instancias donde se puede apelar, en segunda instancia la Corte Suprema y evidentemente inclusive se puede llegar hasta una casación, ¿no? Dentro del procedimiento que existe, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial. Pero esa es parte procedimental, legal, ¿no? Que tienen que hacer el trabajo los fiscales de turno. Pero objetivamente acá tiene que haber desde el propio gobierno una posición clara para fortalecer ese trabajo, porque no puede quedar impune, ¿no? Todo el daño y perjuicio que se ha hecho. Por eso reitero la necesidad del rol protagónico que tiene que tener la Procuraduría, sobre todo en el tema de las reparaciones civiles, ¿no? Y eso tú sabes bien que la Procuraduría está adscrita al Ministerio de Justicia. Ahí tiene una relación directa con el gobierno, ¿no? Entonces, tiene que haber una posición política del país para que se haga una cruzada y se pueda arrinconar a esta empresa. No se puede salir con la suya, tienen que pagar todo el daño y perjuicio ocasionado. Ellos se han hecho ricos a costa de las necesidades del país, inclusive dejando obras que en el día de hoy tienen serias controversias, ¿no? Y que nos ha mostrado el grado de corrupción en el que han estado involucradas nuestras autoridades, que incluyen hasta expresidentes. Claro, huele bastante mal. Esto apesta en el tema de Odebrecht, porque Odebrecht, para que se pueda adjudicar millonarios proyectos de diferentes formas y magnitudes, presuntamente comió por aquí y por allá. Y la propia procuradora ad hoc del caso Lavallato menciona que ya existe una sentencia reparatoria, básicamente dándole la razón al Poder Judicial, que termina sacando a Odebrecht dentro de ese proceso por el caso Interoceánica, donde también tuvo participación Odebrecht, según delación del mismo Barata, y donde desgraciadamente no va a pagar reparación civil, pese a que había unas coimas millonarias que se pagó para que se pueda adjudicar ese proyecto, y es parte del sistema nefasto de corrupción que se perpetró en el país. Richard Arce, muchas gracias por la comunicación. Buenas noches. No, agradecerte por la oportunidad, solo reiterar que en ese caso de la transoceánica está involucrado Alejandro Toledo, y él está ya de vuelta, ¿no? Han pagado $35 millones de coima para que puedan facilitar ese proyecto. Entonces, más bien, hay mucho pan por rebanar. Ahí es la Fiscalía donde tienen que movilizarse, un jalón de orejas al Ministerio Público, a la Procuraduría, y que el Estado se una. Es lucha contra la corrupción y tiene que ser sin cuartel. Es nuestra patria que está en juego, que ha sido perjudicada además.